Componentes internos. En esta oportunidad vamos a generar diferentes componentes dentro de nuestro componente principal. Supongamos que tenemos que desarrollar una aplicación para mostrar el contenido de las películas. En este caso tendríamos un componente principal. Dentro de ese componente tendríamos varios componentes. Tendríamos un componente de película, donde colocaríamos los datos, ejemplo el título. Tendríamos otro componente que vendría siendo como la descripción. Internamente dentro del componente de descripción vamos a cargar otro componente llamado sinopsis, donde podemos colocar la información o un resumen de la película. Otro componente llamado elenco, donde tengamos los actores que intervinieron en la película. ¿Ok? Vamos a emular ese funcionamiento. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro componente principal, verificamos nuestra información, creamos en nuestra carpeta components un nuevo archivo llamado películas.js. Lo que siempre realizamos es, al crear un componente, es importamos React, y creamos nuestra arrow function. En este caso la llamamos igual, nuestra arrow function. Vamos a crear dentro de la arrow function un div llamado título. Dentro vamos a colocar título de la película. Y no olvidemos al finalizar hacer el export para que nuestro componente esté disponible. Guardamos. Lo otro que vamos a aprovechar es para hacer vamos a correr React desde aquí. Si estamos utilizando Visual Studio Code, o podemos utilizar nuestro el terminal de nuestra preferencia. En este caso, dentro de la carpeta podemos hacer el npm start, o para los que les gusta el yarn, a mí me gusta el yarn porque es un poco más liviano, podemos levantar nuestro servidor. Mientras levanta, vamos a seguir creando los componentes. Recordemos que tenemos el componente película. Vamos a crear el componente descripción, que es este color azul que vemos de base. Aquí en components le damos new file, creamos descripción.js. En descripción aprovechamos y practicamos, hacemos el import React, crear arrow function, creamos nuestro div. En este caso, este div va a tener, vamos a colocar aquí descripción. Recordemos que aquí estamos utilizando unas etiquetas de JSX, muy parecido a HTML, pero no es HTML. Aquí me faltó el from. Vamos a darle guardar. El otro componente que vamos a crear sería sinopsis.js.
volvemos a hacer el import. Creamos otra, nuestra arrow function, este componente. Aquí le vamos a colocar, vamos dentro a colocar un H2 llamado Synopsis. Creamos nuestro otro componente, en este caso elenco. En Synopsis nos faltó el export. Si no exportamos, no va a ser disponible nuestro componente para el proyecto. Vamos con elenco, import, React, from, React, arrow function. Aquí vamos a colocar, utilizamos siempre JSX, vamos a colocar en el H2, elenco, un título. Y nos vamos a exportar. ¿Ok? Aquí ya me dice que hizo la compilación. Vamos a verificar. En este caso, bueno, estamos renderizando. Fíjense lo siguiente. Nuestro componente principal debe tener esos dos componentes, que sería el componente película y el componente descripción. Y dentro del componente descripción, luego debemos agregar a sinopsis y a elenco. En este caso vamos a centrarnos en el funcionamiento de los componentes y luego nos centramos en posteriores sesiones, nos centramos en los estilos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a cargar nuestro componente principal. Y dentro del componente principal, para poder hacer funcionar, ¿ok? Al título, vamos a quitar esta parte que dice principal y vamos a agregar nuestro título. Antes de agregar en la película como tal, que es el título que vamos a utilizar, el componente para colocar el título, debemos hacer un import. Vamos a importar, en este caso sería película, from, película. ¿Para qué? Para poder utilizarlo. Y aquí, internamente, vamos a utilizar película. ¿Ok? Sería utilizar el componente. Es decir, que el componente principal va a contener al componente película y a su vez, de todas maneras, al salvar, vamos a ir renderizando. Fijemos cómo va quedando. ¿Ok? Aquí va renderizando, está compilando. En nuestra app.js teníamos un comentario, vamos a eliminarlo de aquí. Este, este título, bienvenidos a React, vamos a borrarlo, dejamos solo la llamada a nuestro componente principal y ya que estamos trabajando dentro de nuestro componente principal, entonces vamos a verificar. ¿Ok? Fijémonos aquí, aquí nos dice que hay un error en plan. Sentido el from. Lo bueno de hacer el debug aquí en el terminal de Visual Studio Code es que nos permite al hacer guardado, sin necesidad de tener otro terminal abierto, nos hace la actualización. Aquí se ve que ya funcionó y vamos a visualizar. ¿Ok? Aquí tenemos el título de la película. Recordemos que este no es el estilo deseado. Realmente en futuras sesiones vamos a estar hablando sobre los estilos, pero vamos a hacer que funcione nuestros componentes. Estamos probando funcionalidad. Ok, ya que tenemos
componente principal ya importamos nuestro componente de película interno. Vamos a importar el siguiente. El siguiente sería la descripción, donde tenemos la sinopsis y el elenco. Vamos a darle un import. En este caso sería descripción from punto barra, porque nos encontramos en el mismo directorio, descripción, y aquí debajo de película vamos a colocarle descripción. ¿Ok? Al darle guardar, automáticamente él hace la compilación. Vamos a verificar aquí, descripción, descripción. Vamos a verificar de un error. ¿Por qué nos dio el error? Porque no hicimos la exportación. Si, fíjense lo siguiente, si no hacemos el exportar, no se ve, dice que no existe. ¿Ok? El componente no va a mostrarse. En este caso, vamos a guardar. Él automáticamente recompila y nosotros podemos verificar. Es decir, que aquí tenemos el título de la película y la descripción. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos actuando como lo planificamos. Ahora bien, dentro de descripción, digamos que nosotros requerimos eh, dentro de ese otro componente de descripción, como lo tenemos aquí, requerimos incorporar sinopsis e incorporar elenco. ¿Cómo lo hacemos? Dentro del componente de descripción, damos un import sinopsis from, en este caso sería punto barra sinopsis, y internamente vamos a borrar la palabra descripción y vamos a crear lo que va, que sería la sinopsis. El sinopsis, que es un componente, aquí vemos cómo lo marca. Vamos a guardar, hace el compila y visualizamos. ¿Ok? Aquí vamos viendo cómo ya va tomando la información del componente como tal. Dentro de la descripción también tenemos otro import, ya que tenemos el elenco, ¿cierto? Para incorporarlo, agregamos el componente, guardamos, y cuando visualizamos y él hace la renderización, entonces vemos que ya lo tiene. En este caso están saliendo uno debajo del otro. Nosotros requerimos en algún punto colocarlo de esta forma, pero vamos a trabajarlo a través de los estilos. Entonces, repasando qué hicimos, podemos tener diferentes componentes. En este caso, nuestra app tiene un componente principal, y dentro del componente principal, si vamos a ver, tenemos dos componentes que cargamos. El componente de descripción, cuando está compuesto por otro, uno llamado sinopsis y uno llamado elenco. Es decir, que nosotros podemos segmentar nuestra vista de diferentes formas. Podemos segmentarlo, podemos generar diferentes componentes, y dependiendo de la interacción, dependiendo del refrescamiento, podemos utilizarlos de manera independiente, los podemos unir cuando requieramos. Nos vemos en la próxima sesión.